Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de la séptima sesión del módulo de coordinación de transportes. Estábamos dando el espacio correspondiente para que casi todo el grupo estuviera en conexión. Ya algunos compañeros nos han reportado que están desplazándose de sus sitios de trabajo hacia el lugar de conexión. Esperemos que se puedan estar con nosotros lo más pronto posible. Por el momento vamos entonces a proceder con la toma de asistencia y luego damos paso a los últimos temas que tenemos para desarrollar en este módulo. Muy bien, como siempre les solicito, agradezco me colaboren con el correspondiente registro, por favor, ya sea a través del chat o a través del audio. Michael Bastidas. Presente, profe. Gracias, Michael. Daniel Betancur no está en conexión. El compañero Daniel Castañeda. Presente. Gracias, Daniel. Leison González. Presente, profe. Gracias, Leison. Compañero Diego aún no está en conexión. Jonathan Herrera. Presente, profe. Gracias, Jonathan. Carlos Andrés aún no está. Alejandro Restrepo. Presente, profe. Gracias, Alejandro. Y Andrés Villa. Presente, profe. Gracias, Andrés. Bueno, entonces tenemos novedad con 3 compañeros aún. Esperemos que en los próximos minutos se puedan conectar. Muy bien, vamos ahora entonces con nuestra plataforma. Me permito entonces informarles a todos que ya encuentran las notas del segundo parcial debidamente alojadas en el sistema Odin. También pueden verificar el desarrollo de sus parciales y la retroalimentación correspondiente allí en plataforma. Eh, si tienen alguna duda, inquietud con respecto al parcial, pues la pueden hacer sin ningún inconveniente, ya sea pues en el desarrollo de esta sesión o de forma individual a través de los canales de comunicación. Para el día de hoy, compañeros, entonces la idea es que finalicemos el último tema que estamos desarrollando o que iniciamos en desarrollo la sesión anterior relacionado con los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Ya en la sesión anterior evidenciamos un par de documentos, documento de transporte terrestre o cartaporte terrestre y el documento de transporte para el modo marítimo, que es el Bill of Lading o el BL, o conocimiento de embarque marítimo, como también le dicen. Y la idea entonces es que hoy desarrollemos y conozcamos un poco acerca de la guía aérea, que es el documento de transporte utilizado para, como su nombre lo indica, el transporte aéreo. Y un poco también acerca de otro documento que nos trae el módulo relacionado también con el transporte terrestre, que ya lo veremos. Una vez abarcados estos 2 temas que nos quedan, 2 cortos temas que nos quedan, pues ya estaremos dando por finalizado todos los contenidos del módulo de coordinación de transportes, quedándonos solamente pendiente el último parcial, la última nota de parcial o nota del último corte, para lo cual entonces dispondremos de la última sesión, la sesión dentro de 8 días del... Esto sería el 26 de noviembre. 26 de noviembre, correcto. La sesión del 26 de noviembre
para realizar nuestra retroalimentación de módulo, verificar de pronto algunas observaciones que tengan con respecto a lo desarrollado en el transcurso de este segundo ciclo, y daremos el espacio también para el desarrollo del último parcial durante el tiempo de sesión, donde allí pues estaremos pendientes de los requerimientos que cada uno de ustedes tenga y también pues del desarrollo de la misma prueba para que allí en ese tiempo cada uno de ustedes lo pueda realizar. No sé si tengan alguna inquietud con respecto a lo que nos queda pendiente, a la realización del último parcial y la metodología para trabajarlo en cuanto a los tiempos que vamos a utilizar. No, profe, yo creo que pues hasta ahorita todo va muy claro. Sí, señor, todo claro, profe. Todo claro, profe. Ok, muy bien, muchachos. Vamos entonces a dar paso a los temas. Esperemos que los compañeros puedan unirse lo más pronto posible porque nos estaríamos, creo que tomando aproximadamente una hora en el desarrollo de estos temas, entonces esperamos que los compañeros puedan estar lo más pronto posible, los compañeros que hacen falta por conexión. Sin embargo, pues quedará también disponible el video como siempre, en caso tal de que los compañeros no alcancen a entrar en conexión, para que puedan validar los contenidos necesarios para el último parcial. Vamos entonces a pasar a nuestro módulo. Por aquí lo tenemos ya listo. En la parte donde habíamos quedado la sesión anterior y donde íbamos a hablar entonces del conocimiento de embarque aéreo o guía aérea. Para contextualizar un poco, habíamos hablado entonces o habíamos finalizado con el documento de embarque marítimo, Bill of Lading, donde entregábamos una característica muy puntual de dicho documento, más allá de obviamente la información que debe incluirse en el mismo, y es que este documento de transporte para el modo de transporte marítimo se considera un título valor, un título de propiedad de la mercancía. Esto lo diferencia de los demás documentos de transporte. Y con esa característica, con esa posibilidad, permítame un segundo, por favor. Alan, venga. Muy bien, con esa característica entonces de ese documento de transporte, se tiene la posibilidad de negociar la propiedad o hacer transferencia de la propiedad de la mercancía por considerarse un título de propiedad o título de valor. Muy utilizado en este sentido entonces por las cobranzas documentarias que realizan los bancos cuando son intermediarios de la confirmación de los pagos, de las negociaciones internacionales, llámense importaciones o exportaciones. Y allí los bancos se convierten entonces en garantes, esto a través de la utilización de, como les decía, las cobranzas documentarias o como se conocen, cartas de crédito, que son emitidas por los bancos que representan cada una de las partes, el banco que representa tanto al comprador como al vendedor. Y allí entonces este documento toma relevancia como posibilidad de tener propiedad sobre esa mercancía. Es decir, que si alguna de las partes no cumple con las condiciones ante el banco podría tomar la propiedad de esta mercancía porque es el banco quien tiene en su poder los documentos hasta el momento en que se certifiquen y confirmen los pagos correspondientes por las partes involucradas. Adicional a eso, pues hay otras condiciones también que se permiten trabajar en cuanto a la transferencia de mercancía, que de pronto de la propiedad de la mercancía, perdón, que de pronto lo hablamos un poco en la sesión anterior y está relacionada en que
hay situaciones comerciales o de las mismas operaciones o de los negocios que en algún momento, por ejemplo, un importador inició una negociación con su proveedor en el exterior, solicitó la mercancía, efectivamente la mercancía fue embarcada y demás, y está próxima a llegar a Colombia, por ejemplo, pero resulta que por condiciones comerciales, por X o Y motivo, factores exógenos y demás, problemas con la negociación, en fin, ese importador que solicitó esa mercancía ya no la necesita, ya no la va a utilizar, pero la mercancía ya está en aguas internacionales, incluso ya está próxima a llegar a puerto colombiano. Ese importador inicial podría entonces transferir la propiedad de esta mercancía con este documento de transporte, endosando el documento de transporte, diciendo que él ya no va a ejercer propiedad sobre esa mercancía, sino que esta otra empresa, y se identifica correctamente allí en el documento de transporte. Esto puede ser en un manuscrito, en la parte frontal o en la parte posterior del documento de transporte en original, y allí entonces se endosa esa calidad de propiedad de la mercancía, y es entonces el nuevo, entre comillas, propietario de la mercancía quien podrá realizar todas las operaciones en cuanto a la legalización de la carga. Allí hay que tener claro que previamente en ese ejemplo hay una negociación entre un proveedor A y un comprador B. El interviniente C, que sería ese nuevo importador, digámoslo así, tiene que tener muy claro también que si ese importador B, el inicial, el que primero iba a ejercer la propiedad sobre la carga, supongamos que ya había pagado esa mercancía a su proveedor, ya la negociación comercial es directamente con ese importador B o con esa empresa en Colombia. Eso hay que tenerlo muy claro para el momento en que se estime presentar la operación ante la aduana, porque pues ahí ya no estaría siendo un comprador internacional, pero sí un importador. No estaría comprándole directamente la mercancía al proveedor, sino que se la estaría comprando a otra empresa en Colombia, que ya la pagó, pero que no la ha nacionalizado o no la ha legalizado. O puede presentarse el caso contrario, que ese importador inicial, ese comprador B, no ha pagado la mercancía. Por tal motivo, entonces ya como una relación comercial, le puede solicitar a su proveedor que anule esa venta y que genere una nueva venta a este nuevo importador. Algunos proveedores acceden a eso, eh, previamente pues con una responsabilidad comercial, obviamente, eh, y en muchas de las ocasiones recibiendo el pago anticipado incluso antes de facturar la mercancía para poder enviar ese documento soporte necesario, que es la factura comercial, para que ese nuevo importador, con el documento de transporte ya endosado, es decir, ya trasladada a la propiedad, y además esa nueva factura comercial emitida por el proveedor, pueda entonces proceder con la legalización de la mercancía, pago de tributos, aranceles y cumplimiento de requisitos legales o administrativos si así lo requiere el producto. Es más o menos esa característica y esa condición que tiene este documento de transporte marítimo con respecto al traslado de la propiedad, a la posibilidad de que esto sea un título valor o un título de propiedad y pueda trasladarse la misma entre diferentes intervinientes comerciales. Ya con esa contextualización de lo último que vimos, vamos a dar paso entonces al conocimiento de embarque aéreo o guía aérea o cartaporte aérea o Airway Bill, por sus siglas en inglés o por su nombre en inglés, AW, HAW. Encontramos diferentes determinaciones. Lo importante es poder identificar, que ya lo vamos a hacer, el formato usualmente utilizado. Este sí casi que es un formato estándar para todos los documentos de transporte. Varían unos datos muy pequeños o unas formas muy pequeñas que pues nos permiten evidenciar que efectivamente es casi que el mismo formato para todos los movimientos de mercancía vía aérea. Y además
que también entrega una información relevante dentro de lo que es la operación de transporte. Condiciones de este documento, entonces. Es un documento que no es negociable. Permítanme un segundo, por favor. Aquí ya está ingresando el compañero Carlos Andrés. Ok, Carlos Andrés, ya te tenemos ahí en conexión. ¿Nos confirmas, por favor? Profe, buenas noches. Qué pena la hora, pero está un poquito atareado hoy. Tranquilo, no te preocupes. Lo importante es que ya estás aquí en sesión. Estábamos recién iniciando con los temas, haciendo una contextualización de los temas anteriores y apenas vamos a dar inicio a los temas del día de hoy. Listo, profe, gracias. Ok, nos queda pendiente solamente el compañero Diego y el compañero Daniel Betancourt. Esperemos que se puedan conectar lo más pronto posible. Vamos ahora a continuar entonces con los temas de módulo, puntualmente la guía aérea o el conocimiento de embarque aéreo. Estábamos diciendo entonces que este documento de transporte, a diferencia del documento de transporte marítimo, es un documento no negociable, es decir, no genera una propiedad y no puede ser considerado como título o valor, ya que no puede ser endosado, ¿sí? Diferente al ejemplo que estábamos hablando ahora con el transporte marítimo. Este es un documento que netamente me entrega información de las condiciones de transporte de la mercancía, transporte aéreo de la mercancía. Aquí el módulo nos dice el movimiento de carga entre dos aeropuertos. Incluso puede ser más dependiendo de la ruta. No necesariamente tienen que ser dos aeropuertos o única y exclusivamente para dos aeropuertos, uno de salida y otro de llegada, porque dependiendo de las rutas, como les decía, eh, el, eh, la nave o la aeronave en este caso puede tocar diferentes aeropuertos. Sin embargo, la información que nos entrega la guía aérea es básicamente de un puerto de salida o de un aeropuerto de salida, perdón, y de un aeropuerto de llegada. Al igual que los otros documentos, debe indicarse en el documento de transporte tanto el expedidor o exportador de la mercancía, el embarcador de la mercancía, como el comprador o consignatario. Este documento, a diferencia del documento de transporte marítimo, como les decía, como no se considera un documento de transporte negociable, en ningún caso tendrá información que permita entender que el documento puede ser negociado en algún momento. Es decir, no puede ir consignado, por ejemplo, o el comprador no podría ser, por ejemplo, una entidad financiera que vaya a hacer uso de ese documento como un título o valor. Diferente es cuando la entidad financiera está haciendo la importación de un producto en específico, donde va a ser esa entidad financiera el importador. Pero si se coloca la información de esa entidad financiera y luego esa entidad financiera lo que está haciendo es negociar esa mercancía o la propiedad de esa mercancía con otras empresas, no lo podría hacer. En esa condición, los documentos de transporte, por ejemplo el marítimo y el aéreo, el marítimo, cuando se presenta esa condición donde las entidades financieras van a intervenir, que recordemos que en el transporte marítimo sí se puede, permítanme un segundo. Ya está entrando el compañero Diego también. Ok, Diego, ya te tenemos en conexión. ¿Nos confirmas? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Ok, Diego, buenas noches. Gracias por confirmar. Ya te estamos actualizando aquí en la asistencia. Listo, profe, muchas gracias y disculpe ahí la demora. Tranquilo, no te preocupes. Entendemos que es temas laborales y no hay ningún problema.
Como les decía entonces, cuando el documento de transporte marítimo, como para complementar un poco el tema del el documento negociable y hacer la diferenciación versus este documento de transporte aéreo, cuando las entidades financieras entonces son intermediarios o son garantes de esos pagos que deben hacerse entre un proveedor y un comprador, el documento de transporte en esa información del consignatario o del importador tendrá incluida la información o la leyenda que indica que ese documento está a la orden de, y ahí sí se puede indicar el banco intermediario, más la información de quién sería el importador de la mercancía, con el ánimo de que el documento, en este caso el documento de transporte marítimo, que es el negociable, identifique cuál es la entidad que está haciendo esa intermediación o está sirviendo de garante. En el documento de transporte aéreo eso no se puede hacer. Si se llegara a encontrar un documento de transporte aéreo con esa información, se consideraría que está mal elaborado y podría generarse alguna controversia con la aduana al momento de presentar las operaciones de nacionalización de la mercancía. Con respecto a esa información entonces, a esa información del consignatario, la posibilidad entonces de tener allí un dato concreto de quién va a ser el importador es muy importante. ¿Por qué? Porque como este documento no puede trasladar la propiedad de la mercancía, no se podría entonces hacer esa modificación allí o ese endoso, como les estaba manifestando también en la parte del documento de transporte marítimo, que otra empresa va a hacer los procesos de legalización o de nacionalización de la mercancía. Debe ser muy concreto, debe ser correcta la información para que no se vayan a generar esos inconvenientes. Una de las formas de asegurar un poco el tema de los pagos de las mercancías, ya que los bancos o las entidades financieras no pueden ejercer una propiedad sobre estos documentos o a través de estos documentos, algo que suelen hacer los importadores o los vendedores, los exportadores de la mercancía, es consignar estos documentos de transporte a los agentes de carga. A los agentes de carga. ¿Para qué? Para que ellos actúen como garantes de esos pagos. Y ya una vez se haya confirmado el pago, el agente de carga entonces podrá hacer los procesos y ya se los cobrará debidamente al importador. Actualmente, los agentes de carga no están accediendo a esta figura, puntualmente en el caso colombiano, porque es una responsabilidad que comienzan a asumir los agentes de carga, responsabilidad aduanera que comienzan a asumir los agentes de carga y que esa no es su función, ese no es su objeto de negocio y además de eso les puede traer, en caso de presentarse algún inconveniente con la mercancía o con la legalización de la mercancía, les podría traer algunas sanciones de las cuales ellos pues no serían los directamente responsables. Entonces los agentes de carga poco acceden a este tipo de práctica y allí la recomendación es que la información descrita sea la información correcta en cuanto a lo que se incluye en el documento de transporte aéreo. Como les decía, la información que podremos encontrar allí entonces es una información de carácter relacionado con la mercancía que se está transportando, de carácter informativo hacia la mercancía que se está transportando, de dónde está saliendo, quién la está embarcando, quién la estima recibir, cantidades, es
decir, bultos, pesos y demás, el tipo de mercancía que se está movilizando, la ruta que se está utilizando también, de qué aeropuerto salió, hacia qué aeropuerto llegó. Y básicamente es eso, y algunas condiciones especiales de la mercancía si así lo requiere, si es mercancía peligrosa, si es mercancía con algún manejo especial, con temperatura controlada, en fin, pero no se considera, vuelvo y lo repito, un documento negociable. Este documento lo emiten entonces las compañías aéreas, las aerolíneas, y también lo pueden emitir los agentes de carga internacional, es decir, esos intermediarios que hacen la negociación directamente con la línea aérea, cuando el importador, el comprador o el vendedor no tienen la oportunidad de hacer esas negociaciones y utilizan a los agentes de carga. También pueden emitir esas guías aéreas en nombre de la aerolínea. También encontramos entonces que existe, a diferencia de los otros documentos, una cantidad de originales también, una cantidad de originales que se pueden emitir. Nos dicen que se emiten 3 originales. 3 originales de los cuales tenemos entonces uno que es para el transportista, es decir, para la línea aérea o el agente de carga, otro para el consignatario o el importador o receptor de la mercancía, y otro para el embarcador o el exportador que despachó la mercancía. 3 originales. El resto, aproximadamente unas 7, 8 copias que tienen estos documentos, se manejan para el resto de las operaciones como tal que se vayan a presentar. Operaciones ante la aduana, documentos de archivo, verificaciones por otras entidades y demás. En algunos casos, estos formatos incluso traerían hasta un cuarto original. Emitido como una copia, pero catalogado como un original por la información que trae allí. Es decir, puede decir copia original para el consignatario, por ejemplo, además del original. Y ya el resto son copias como tal. Es completamente válido trabajarlo, no tiene ningún tipo de restricción. Pero lo importante es identificar cuando se tengan estos originales, identificar muy bien cuál es el destinatario de cada uno de estos originales o quién requiere cada uno de estos originales para que no vaya a haber problemas allí en cuanto a la emisión de estos documentos. Porque al igual que con los otros documentos, a pesar de este no ser un título o valor o no tener una característica que genere propiedad sobre la mercancía, las líneas aéreas o los agentes de carga no suelen emitir nuevos paquetes de originales sobre este tipo de documento de transporte. Por eso es bien importante generar un buen manejo documental sobre dichos documentos, independiente de que sea aéreo, marítimo, terrestre. Es muy importante tener un buen manejo documental sobre esto. Esto en cuanto a las condiciones como tal del documento de transporte, tipo originales, posibilidad de que sea o no sea un documento negociable, ya tenemos claro de que no lo es. Y en cuanto a la información que vamos a encontrar allí en estas guías aéreas, aquí el módulo nos trae un ejemplo que de pronto podemos conocer un poco más. Es una guía aérea de un agente de carga muy conocido, de DHL, que tiene una información y un formato en específico. Permítame, validamos si aquí tienen el otro formato. No, ya se los voy a mostrar en el documento de apoyo que estamos manejando. El módulo nos presenta este formato. Me lo ponemos un poco más pequeño para que lo veamos completo. Nos presenta este formato. Guía aérea. Generalmente estas guías o este formato de guía
es utilizado para cuando hacemos despachos vía courier. Es decir, a través de un DHL, de un FedEx, de un UPS, incluso el mismo Servientrega, cuando maneja carga internacional. Y allí encontramos estos formatos que son muy similares. Sin embargo, para el movimiento internacional de carga, y cuando se habla ya directamente de lo que realizan las líneas aéreas o los agentes de carga en cuanto al documento de transporte, encontramos el siguiente formato. Este que tenemos acá. Permítanme ampliamos un poco esto. Este formato. Este es un formato de una guía aérea para movilización de carga, utilizada entonces por, en este caso, un agente de carga que contrató muy seguramente una línea naviera, una línea aérea, perdón, para movilizar la carga de un aeropuerto A a un aeropuerto B entre una negociación de un proveedor y de un comprador. Este es el formato que usualmente encontramos. Hasta acá. Ya vamos a desglosar un poco la información que encontramos en este tipo de documento. Primero vamos a irnos al formato que nos entrega el módulo. Aquí, en esta guía aérea, utilizada normalmente para la modalidad tipo courier, que es otra modalidad de transporte aéreo de mercancías o de documentos, la información que se entrega está debidamente identificada. En primera instancia, entonces, encontramos aquí en la parte superior izquierda la información del shipper o exportador o embarcador, desde dónde está saliendo la mercancía. Perdón, cuál es la empresa que está haciendo el envío, el despacho de una mercancía puntual y en específico. El consignatario o quien recibe o importador de la mercancía. De igual forma, nombres, datos, direcciones, teléfonos y demás necesarios para la identificación de quien recibirá la mercancía. Entonces ya dos datos relevantes que tienen que ir sí o sí en este documento de transporte. ¿Quién lo envía y quién lo recibe? Al igual que en los otros documentos, la información del transportista. En este caso es DHL, ahí ya la tenemos en la parte superior, identificado, pues que es el transportista de este posible movimiento aéreo. Un número de identificación del documento, aquí lo vemos en la parte superior del mismo, un número que lo identifique. Todos estos documentos de transporte deben de tener un número de identificación para poder manejar lo que es el tema de trazabilidades. Tenemos entonces también aquí en la parte superior otra casilla resaltada incluso, donde dice el origen y destino. Aquí se identificarán a través de unos códigos de los aeropuertos de dónde está saliendo, de qué aeropuerto y a qué destino o en qué aeropuerto arribará la mercancía en dicha aeronave. Vemos entonces también información de los bultos, número de piezas embarcadas, los pesos, dimensiones. En el caso del transporte aéreo, es muy importante relacionar las dimensiones del paquete, del sobre, caja, pallet y demás que se estime transportar. ¿Por qué es muy importante? Porque la condición del transporte aéreo, como ya lo hemos hablado, tiene unos limitantes de espacios, unos limitantes que podrían afectar algunos despachos, como por ejemplo cuando se utilizan aviones comerciales, donde su prioridad es el transporte de pasajeros más su equipaje, y en ese orden de ideas, entonces, el espacio disponible comienza a limitarse un poco más.
y teniendo en cuenta ese espacio disponible en una posible bodega de una aeronave, ya entonces comienza a ser determinante el tema de las dimensiones de los paquetes que van a estar allí transportados, porque posiblemente por algunas condiciones específicas de dimensiones y de espacio disponible, la caja o cajas no puedan ser embarcadas en la aeronave. Entonces, este dato es bastante importante. También todos los detalles, aquí se ve un poco borroso, pero ya vamos a ver en el otro formato que se ve un poco mejor, los detalles de la mercancía. Detalles de la mercancía y del servicio como tal, si es un servicio internacional, si es un servicio local, condiciones de entrega, condiciones de transporte y la descripción de la mercancía. Una descripción clara, precisa y concreta de la mercancía. No podemos encontrar en este tipo de documentos ni en ningún documento de transporte descripciones de mercancía generalizada. Por ejemplo, repuestos. Si en un documento de transporte me dice que la descripción de la mercancía es repuestos, yo puedo encontrar cantidad de mercancía considerada repuestos. Repuestos de máquinas, repuestos de vehículos, repuestos para maquinaria especial, repuestos de maquinaria pesada, repuestos de computadores, en fin, una gran cantidad de repuestos con diferentes usos y diferentes destinos. Ese tipo de descripción no es aceptado ya en un documento de transporte, porque no permite la completa identificación de la mercancía o una identificación un poco más específica para poder entonces determinar algunas condiciones de movilización, de manejos e incluso de la misma nacionalización y legalización de la mercancía. Allí entonces la descripción debe ser muy concreta, muy clara, muy precisa y lo más detallada posible. Como ven en este documento, el espacio para la descripción es relativamente pequeño y en ocasiones la descripción es muy amplia porque vienen muchos elementos en ese embarque. Si los elementos se pueden catalogar en grupos, se podría hacer. Es decir, volvemos al ejemplo de los repuestos. Si efectivamente yo estoy comprando unos repuestos a un proveedor internacional, me los está enviando vía aérea porque son urgentes y demás, tengo una prioridad con estos repuestos, la descripción podría iniciar con la palabra repuestos, pero que me los especifique un poco más en cuanto al destino del mismo. Repuesto para máquina procesadora de papel. Ahí ya estamos hablando de una especificación un poco más acorde a lo que vamos a encontrar físicamente de mercancía. ¿Sí? Esto también es por un tema de seguridad y de trazabilidades, obviamente, en este tipo de transporte. Repuestos para vehículo, repuestos para automóvil, repuestos para computador. Ahí ya estoy especificando un poco más qué puedo encontrar yo en esos paquetes o en ese paquete que estoy despachando vía aérea, que está transportando una aeronave, que puede ser susceptible a algún tipo de violación de seguridad y demás, y que es muy importante que esto quede bien detallado allí. Información adicional, si tiene algún tipo de documentación, si se va a generar algún cobro adicional en cuanto a la valoración de la mercancía, si necesita un seguro o no, si hay alguna condición de entrega puntual para la mercancía, si recibe el destinatario solamente recibe en horas de la mañana, en horas de la tarde o en algunos días puntuales. Toda esa información, cuando estamos hablando de un courier, de una modalidad courier, donde el operador de transporte, en este caso del ejemplo, un DHL, hace incluso la entrega directa hasta el lugar del importador o del destinatario. Allí esa información es relevante en este tipo de documentos. E incluso nos entregan esta última parte, que es una información ya casi que relacionada con la recepción de la mercancía,
Miren que aquí en este último recuadro nos entrega o nos da la posibilidad de dejar la información de quien recogió o recibió la mercancía. Y eso lo vemos de pronto allí en las empresas, en cada una de sus empresas, cuando hacemos la recepción, incluso en el transporte local, cuando hacemos la recepción de un documento o de una carga, y allí entonces debemos firmar la guía con el recibido, la hora de recibido, la fecha de recibido, para que quede la constancia de entrega de las mercancías. Aplica igual en estos documentos de transporte para la modalidad courier. Ahora, cuando hablamos de este otro documento de transporte que también es utilizado para el transporte aéreo, que también es una guía aérea o conocimiento de embarque aéreo, al igual que el que estábamos viendo, que son dos modalidades diferentes. Uno está enfocado hacia el courier como tal, que son pequeñas cantidades de mercancía o documentos que puedo enviar a través de las empresas especializadas en el tema de courier, como ya lo decíamos, un DHL, de Prisa, un UPS, un FedEx. Estos otros documentos son más enfocados hacia el transporte generalizado de mercancías directamente elaborados por las líneas aéreas o por los agentes de carga que son intermediarios de estas líneas aéreas con los diferentes usuarios, comprador o vendedor. Y aquí entonces identificamos también una información necesaria que también la encontramos en el documento previo, en el otro ejemplo, pero aquí la podemos tener un poco más detallada y más clara. Y comenzamos a desglosar un poco más esta información. Tenemos entonces la información del embarcador. En este caso, una empresa en Alemania que es la que está enviando la mercancía. Tenemos el espacio para el comprador, consignatario o posible importador de la mercancía. Aquí lo tenemos en blanco, pues porque el ejemplo lo tomo de una operación real, entonces para el tema de protección de datos. Ahí tenemos el espacio para identificar ese consignatario, en este caso en Colombia, receptor de la mercancía, posible receptor de la mercancía. La numeración, miren, aquí tenemos guía aérea y su número. En este caso, esta guía aérea está siendo trabajada por un agente de carga internacional. En este caso se llama, el agente internacional de carga internacional es Kühne-Nagel. Y aquí está él intermediando una operación de transporte aéreo entre esta empresa en Alemania, una empresa en Colombia y con una línea aérea en específico. Aquí no podemos determinar qué línea aérea es si no tenemos conocimiento de algunos códigos que se manejan en el transporte aéreo de mercancías. Los códigos generalmente los encontramos aquí en esta casilla, donde dice quién es el carrier. Aquí hay un código que dice LH. Se tendría que conocer entonces este código LH a qué aerolínea pertenece. Muy seguramente sea la aerolínea Lufthansa. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, ya vamos con información del embarcador o shipper, información del consignatario o posible importador, la numeración correspondiente del documento. En este caso tenemos identificado que están trabajando a través de un agente de carga. Aquí tenemos la información, KN. Tenemos también entonces la información del aeropuerto de salida. Permítanme, yo amplío esto un poco más para que veamos más claro. Aquí tenemos entonces aeropuerto de salida, aeropuerto de Münster, en Alemania, con destino hacia el aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Aeropuerto de destino, Bogotá, en Colombia. Aquí tenemos una información en el medio, unas casillas, que cuando dichas rutas tocan otros aeropuertos, aquí se coloca la información. En este caso, este formato tiene hasta 3 aeropuertos más, donde está el TU. Entonces aquí dice desde Münster, Alemania, el aeropuerto de Münster en Alemania,
hacia Bogotá. No tenemos más rutas adicionales, entonces el aeropuerto de destino será Bogotá. Aquí podríamos tener una conexión, por ejemplo, en Madrid. Entonces aquí sería hasta Madrid. Si es el mismo carrier, si es la misma aerolínea, aquí la determinan, hasta Bogotá. ¿Sí? Si tuviéramos otra conexión, si fuera Madrid, luego sería Miami, por ejemplo, y luego Bogotá. Ahí se puede colocar esa información. ¿Qué más tenemos? La moneda de negociación de este transporte. En este caso fue negociado en euros. Aquí nos dice EUR para euros. Si fuera en dólares sería USD. Si fuera en libras esterlinas, GBL. Si fuera en pesos colombianos, COP. Esto también tiene una codificación pues específica de las monedas de cada uno de los países. Pero generalmente se utilizan las monedas fuertes de negociación, dependiendo obviamente del origen de las mercancías. Como esto sale de la Comunidad Europea, pues allí fue utilizado el euro. También pueden utilizar el dólar, no hay ningún inconveniente. Eso ya hace parte de la negociación entre el comprador y el vendedor, el agente de carga, si está interviniendo un agente de carga, o directamente la línea aérea. Encontramos más información, ya esta otra, en primera instancia, información relacionada con comprador, vendedor y la ruta utilizada para esa movilización de carga. Ya aquí encontramos la información de la carga como tal. Número de piezas, en este caso son 13 piezas. Pueden ser cajas, bultos. Aquí no nos pide que identifiquemos qué tipo de piezas son, como si no lo pide en los otros documentos de transporte. Si lo veíamos allá en el documento de transporte marítimo, incluso en la carta aporte terrestre, nos pide identificar el tipo de embalaje que se está utilizando. Aquí no nos obliga a realizar esa información o a incluir esa información. Si se quiere, se puede colocar, ya les muestro dónde, pero no es mandatorio, no es obligatorio. El peso bruto de la mercancía, el peso sí es necesario colocarlo. Aquí nos reconfirman el peso a embarcar o a transportar. En algunas ocasiones este peso de carga, puede cambiar diferente a este. En la gran mayoría de veces superior. ¿Por qué? Porque para el transporte aéreo se maneja un factor de volumen diferente al que encontramos en los otros medios de transporte como marítimo y como terrestre. ¿Por qué? Por unos temas de presión y demás, por la misma condición del transporte aéreo, donde los pesos pueden comenzar a variar dependiendo de las altitudes, las movilizaciones, espacios, presiones atmosféricas y demás que se puedan generar dentro y fuera del avión. Entonces esos pesos pueden comenzar a cambiar y si no se tuviera eso en cuenta, podría afectar la estabilidad de la aeronave. Entonces aquí, en este caso, el peso transportado son 136.5 kilogramos. Quiere decir que es el mismo peso a transportar, teniendo en cuenta el volumen o los volúmenes aplicables al transporte aéreo, muy seguramente porque las cajas o paquetes utilizados allí son relativamente pequeños y no generan un volumen tan alto como para que esto sea superior. Entonces se toma el mayor, el peso mayor, entre ambos, entre esa fórmula que se utiliza y el peso real de la mercancía. En este caso, el peso real de la mercancía es más alto que el peso volumen utilizado. Y así se maneja en el transporte aéreo esta información. En este caso encontramos la tarifa utilizada. Dice que es una tarifa de 2.47 euros. Recuerden que la moneda está en euros. 2.47 euros por kilogramo transportado. Aquí lo que hacen es multiplicar 2.47 por 136.5 y da un flete o una tarifa de flete de 336.81 euros. Esta información
tampoco es mandatoria que esté incluida en este documento. Puede no estar incluida, y lo que sí requiere, obviamente para temas de valoración aduanera y pago de tributos y demás, lo que sí requeriría es una certificación del transportador, del transportista, de los fletes generados. Y eso es un documento aparte, anexo a este documento de transporte. Se puede trabajar así. Pero esta información de los fletes es una información que puede ser opcional. Puede o no puede estar incluida. Y no hay ningún inconveniente. Lo que sí debe estar indicado en el documento de transporte, al igual que el ejemplo que hacíamos allí con la guía aérea en modalidad courier, en este espacio debe estar la información de la mercancía que se está transportando. En este caso, tenemos información de unas bandas de caucho y rodillos. Ahí está claro. Claro qué es lo que se está movilizando. No hay objeto para de pronto equivocarse. ¿Qué podría pasar? Que aquí nos digan que son bandas de caucho y rodillos y que se verifique físicamente y no sean bandas de caucho y rodillos. Que sean solamente las bandas de caucho, no llegaron los rodillos, o que sean solamente los rodillos, o que no sean ninguno de los dos, peor aún. En esa situación ya hay unas determinaciones de tipo aduanero y legal que tienen que cumplirse para poder legalizar esa mercancía. Pero de ese tema no hablaremos en esta oportunidad, no en este módulo. Allí entonces lo importante es que hay un espacio también para la identificación de las mercancías y se debe cumplir con esas características de una completa, concreta y específica identificación de lo que se está transportando. Además, se incluye en este espacio que, a pesar de ser un poco más grande que el que veíamos en el ejemplo de la guía aérea tipo courier, miren que tenemos todo este espacio para describir una mercancía. En algunas ocasiones, dependiendo de la cantidad de mercancía, de referencias o de tipo de productos que vengan en un embarque aéreo, a veces queda corto también. En ese sentido, hay que tratar de solicitarle tanto a la línea aérea como a la agente de carga, quienes estén desarrollando o elaborando el documento de transporte, que sean lo más claros y precisos posibles al momento de determinar allí la información de la descripción de la mercancía, que no incluyan información que no sea relevante y demás para poder optimizar este espacio, porque ese requerimiento es de tipo incluso aduanero y puede generar algunos inconvenientes con los procesos de nacionalización y legalización de la mercancía. Este espacio, entonces, el formato es generalizado para la gran mayoría de documentos de transporte aéreos. Cuando hablamos de mercancía, movimiento de mercancía como tal, no tipo courier, sino mercancía, este es básicamente el mismo formato para todos los movimientos aéreos que vamos a encontrar. Y por último, encontramos entonces información relativa a los fletes, a los valores cobrados o por cobrar en esa operación, que son todos estos valores que vemos acá. Como les decía, esa información puede o no puede estar incluida. No hay ningún inconveniente. Lo que sí debe estar es esta última parte, donde tenemos la información de la fecha de emisión del documento de transporte, fecha y lugar del documento de transporte, y el responsable de su elaboración, en este caso es el agente de carga. Miren que aquí vuelven y nos colocan la información de Kühne-Nagel y además el nombre de la persona encargada, Jonas Emmerich, y ahí su firma correspondiente. Siempre debe ir firmado el documento de transporte, cualquiera que sea, terrestre, marítimo, aéreo, multimodal, cualquiera de ellos debe estar debidamente firmado y sellado. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Muy bien. Esto en cuanto entonces al
documento de transporte aéreo, aquí el módulo vuelve y nos entrega información entonces de qué es lo que debe ir en cada uno de estos espacios, que es básicamente lo que les estaba contando. Aquí ya el módulo lo entrega de forma detallada, basado en el ejemplo que trae el mismo módulo, pero pues que la información es casi que la misma. El shipper, el consignee, es decir, el shipper cuando es el vendedor o el embarcador de la mercancía, el consignatario quien recibe la mercancía. Aeropuertos de salida, aeropuertos de llegada, números de vuelos, información de la mercancía, pesos, bultos, tarifas, que ya les explicaba que no es tan obligatorio, la naturaleza y cantidad de la mercancía, el tipo de mercancía, nombres, identificación como tal, la información del transportista, miren que en ambos casos allí está plasmada, en uno de HL, en otro que en Nagel, y obviamente pues emitir los documentos originales que se tengan establecidos para dicho documento. Aquí el módulo nos entrega otro ejemplo, que es la carta aporte de transporte terrestre, pero vía férrea. No muy conocido por nosotros, ya por las razones que tanto hemos comentado, porque es un modo de transporte y medio de transporte poco utilizado, por lo menos en nuestro sector o en nuestra zona. Ya hemos hablado también de que Colombia tiene algunas zonas ya muy activas en cuanto al, o reactivadas, mejor dicho, en cuanto al transporte vía férrea, con unos proyectos también interesantes de crecimiento y de expansión. Y pues es importante y relevante que conozcamos por lo menos e identifiquemos por lo menos este tipo de documento de transporte aplicable entonces a ese transporte terrestre y relacionado con el transporte vía férrea, en tren. Al igual que en el documento de transporte terrestre se le cataloga como cartaporte de mercancías, en este caso terrestre vía férrea. Sirve como título de propiedad. Sirve como título de propiedad, al igual que el documento de transporte marítimo. Pueden emitir hasta un juego de 6 ejemplares idénticos y cada uno entonces de estos le estará destinado a cada uno de los intervinientes, el transportista, el embarcador, el importador. Para nuestro caso, recordemos que ese transporte férreo no está considerado o no tiene posibilidad de hacer paso de fronteras. Aquí los pasos de fronteras en el caso del transporte terrestre los hacemos vía vehículos, no vía férrea. Entonces, pues por lo tanto no podríamos conocer en nuestro caso dicha aplicación en cuanto a la importación o exportación de mercancías vía férrea. Diferente de pronto a otros países, sobre todo los de la Comunidad Europea, que ya tienen esta parte bien desarrollada. En cuanto a la información, se debe incluir a este documento una hoja de ruta. Es decir, que allí en esa hoja de ruta se identifican todos los movimientos de la mercancía, además de sus costos, de los cargos, gastos o recargos que allí se vayan a aplicar. Siempre va a emitirse una hoja de ruta acompañada al documento de transporte o a la carta aporte terrestre. Y además, pues también tiene una condición de, obviamente, emisión de documento original que es anexo pues a los documentos originales de transporte y un duplicado siempre va a quedar en poder del transportista con el ánimo pues de generar los cobros que sean necesarios por la realización de todos los movimientos o de todas las operaciones relativas al transporte férreo. Características de este documento. Puede transportar entonces o puede incluir en esa información de transporte gran cantidad de bultos, kilogramos y mercancías.
Puede entonces estar incluida allí la información de servicios regulares, servicios frecuentes o de esas conexiones que se puedan presentar dentro de la información o dentro de la ruta que va a quedar informada en dicho documento. Ya las otras condiciones son un poco más hacia el transporte como tal, como la facilidad de seguimiento, la accesibilidad y la flexibilidad. Esto enfocado hacia las zonas donde realmente se tenga un desarrollo de este tipo de vías. Por eso lo aclaraba muy bien al momento de comenzar a hablar del documento de transporte, que para nosotros puede ser no tan conocido o no tan utilizado, porque pues en nuestra zona como tal no tenemos esa posibilidad. Se está trabajando en ese proyecto del tren de cercanías. Esperemos que tanto dura este proyecto como han durado muchos otros en cuanto al desarrollo de vías o posibilidades de manejar y de mejorar el transporte. Pero son características, como les decía, un poco más enfocadas hacia ese tipo de transporte como tal. Algunos beneficios que podemos encontrar allí, pero que pues para evidenciarlos tendríamos que estar un poco más inmersos en la operación. Entregan aquí también un ejemplo o modelo de la cartaporte terrestre vía férrea. Algo similar a lo que es la cartaporte terrestre por carretera. Información de el expedidor o del embarcador, del destinatario, lugar de entrega o estación de entrega. Aquí tenemos lugares de entrega también del transportista, estación, país, en fin, identificar bien si es una estación, en qué estación puntual, en qué sitio del país, en qué parte del país está haciendo la entrega. El tipo de pago y los gastos que se incluyen, además de lo que ya debería estar identificado en la hoja de ruta. Datos de la mercancía transportada. Aquí tenemos un buen espacio para identificar la mercancía transportada con las mismas condiciones que hablábamos. El documento sugiere incluir la información de la nomenclatura armonizada o de la partida arancelaria, como también la conocemos. Cada uno de estos documentos tiene la posibilidad de incluir esa información, llámese cartaporte terrestre, carretera, BL o documento de transporte marítimo, la guía aérea, tienen la posibilidad de incluir esta información, la partida arancelaria o nomenclatura arancelaria, pero no es obligatorio, porque eso siempre va a estar sujeto a una verificación por parte de la aduana al momento de la legalización de las mercancías, sea en exportación o en importación. Y pues allí es casi que poco relevante si de pronto tenemos una información de una partida arancelaria que en definitiva no corresponde a la mercancía que se está transportando. Esto no quiere decir que si se coloque de forma errónea. Si se coloca, pues se debe colocar la partida arancelaria que corresponde o tratar de colocar la partida arancelaria que corresponde si se tiene conocimiento de la misma. Y pues si no se tiene conocimiento, lo mejor es omitirlo para no generar una posible controversia con las entidades de control. Demás información relacionada con la mercancía, masa o volumen de la mercancía. Aquí lo tenemos, que todos los documentos de transporte lo incluyen. Los diferentes recorridos que se tengan que realizar, allí deben de quedar identificados, gastos relacionados a cada uno de esos recorridos, si hay movilizaciones, si hay cargues, descargues y demás. Los códigos de franqueo, que son identificación a través de codificación, cuando la mercancía tiene algún tipo de actividad adicional, en cuanto a las movilizaciones que les estaba nombrando. Y los datos identificativos de otros transportistas, si fuera el caso, es decir, cuando la mercancía de pronto interviene en unos transbordos, es decir, la vía férrea va hasta cierto punto, en ese punto no hay más vía férrea, es la última estación, pero el destino final es una estación diferente, es decir, que se tiene que hacer un transbordo de la mercancía posiblemente vía terrestre hacia otra estación, donde se reinicia la vía férrea y ya continúe el transporte de la mercancía. Allí esto irá consignado e informado también.
Y aquí el módulo nos entrega entonces cuál es la información que debe registrarse en cada una de estas casillas. Esto más para un tema netamente informativo y de conocimiento como tal. Como les decía, es un poco o muy poco conocido este tipo de documento en nuestro sector, pero en algún momento pues lo podríamos eh, llegar a manejar. Por último, encontramos el documento de transporte multimodal. Como ya lo habíamos hablado previamente en sesiones anteriores, recordemos que el transporte multimodal como tal tiene una condición específica en cuanto a la unidad de carga que se utiliza, la cual no va a cambiar y que además no hay alguna posibilidad de que se genere consolidación o desconsolidación de mercancía si la misma está catalogada como una operación de transporte multimodal y que además quienes prestan el servicio de transporte multimodal serán empresas debidamente habilitadas para tal fin. El documento de transporte multimodal, entonces, es un documento que se utiliza en toda la operación de transporte por ese operador, emitido por ese operador de transporte habilitado, y que entrega a mí la posibilidad entonces de movilizar la mercancía, incluso desde un transporte marítimo o desde un transporte aéreo internacional hasta el transporte terrestre o fluvial o férreo de la mercancía en el interior de mi país, con una condición específica de aduana, una condición especial de aduana. Recuerden que esa mercancía no tendrá, si estamos hablando de una operación de transporte multimodal, no tendrá ninguna afectación en tipo de aduana más que la operación de transporte como tal, operación de transporte multimodal, en el puerto inicial de llegada. Esa operación aduanera final o legalización de la mercancía se presentará en el destino final de la misma mercancía. Ese documento entonces lo expide el operador de transporte multimodal habilitado bajo la solicitud de o el embarcador o el consignatario. ¿Sí? Cuando ya se determina que la operación va a trabajarse de forma multimodal. Si no, no lo puede consignar de esa forma o no lo puede indicar de esa forma. Recuerden que les decía en la sesión anterior que allá en esa información del consignatario o destinatario de la mercancía, se debe adicionar esa información relevante cuando la operación es una operación de transporte multimodal que diga que efectivamente corresponde a una operación de transporte multimodal o carga en OTM, que son las siglas de operación de transporte multimodal, o carga en DTA, que es el documento de tránsito aduanero. Allí entonces se identifica que esa mercancía transportada ya tiene una condición de multimodalidad en nuestro caso colombiano. Es un documento negociable también, al igual que el conocimiento de embarque marítimo. Se puede negociar la propiedad de la mercancía, es un título o valor. Les recuerdo que hablábamos en el documento de transporte marítimo que, y lo vamos a ver aquí nuevamente en el ejemplo o en los documentos que traíamos acá, cuando hablábamos del transporte marítimo, en el caso de este formato, nos decía ya en su título que puede ser un Bill of Lading, un documento de transporte marítimo multimodal para transporte multimodal o para transporte puerto a puerto. Esa posibilidad de tener esas dos condiciones lo determina la información que viene aquí en el consignatario. Si en este consignatario se incluye la característica de que es una operación de transporte multimodal, entonces ya este documento de transporte marítimo toma las características de un documento de transporte multimodal y por tal motivo puede ser un documento negociable también. El documento entonces se puede o se debe trabajar para toda la movilización de la mercancía desde el punto de salida, incluso en el país de origen, hasta el punto de llegada final en el país de destino, es decir, ese depósito aduanero, público o privado
o esa zona franca donde van a recibir la mercancía que viene en esa condición especial aduanera. También se le conoce como fiata multimodal o fiata bill of lading. Realmente el concepto de fiata no es muy utilizado en Colombia. Siempre se utiliza como documento de transporte multimodal o documento OTM, de operación de transporte multimodal, y así lo encontramos usualmente en las movilizaciones de transporte. Teniendo en cuenta que la operación está emitida bajo esta condición, entonces el transportador o el operador de transporte como tal se hace responsable de la mercancía. Responsable de la mercancía en toda su movilización. ¿Sí? Y esa responsabilidad abarca dicha movilización. Lo que pueda suceder con la mercancía en dicha movilización es responsabilidad tanto del transportador como del vendedor o el comprador según la negociación que se haya realizado, teniendo en cuenta los términos de negociación. Recordemos que los términos de negociación o los 5 terms determinan responsabilidades, costos y riesgos de las mercancías. Allí hay una, o podría determinarse una responsabilidad compartida, porque ese operador de transporte debe asegurar que la mercancía que está saliendo desde un punto A y que va a llegar a un punto B en operación de transporte multimodal tenga todas las condiciones de seguridad y demás, y que considerando que esta mercancía tiene una condición especial de aduana, pues ellos son responsables, el operador de transporte, también ante la aduana de la condición de esa mercancía. Porque allí recuerden que cuando la multimodal, la mercancía al llegar al puerto o aeropuerto colombiano no va a pagar impuestos y va a seguir el traslado o el transporte de la mercancía al interior del país sin pagar impuestos. Entonces podría estar sujeta a una posible condición de contrabando, y es el transportador de la mercancía quien se hace responsable si esto sucede. O receptor de la mercancía. Tener muy en cuenta también para este documento de transporte que dicho responsable es uno solo, el operador de transporte multimodal. ¿Por qué digo que es uno solo? Porque ese operador de transporte multimodal, por ejemplo, si es un agente de carga internacional, como lo es el que veíamos allí en el ejemplo del documento de transporte aéreo, que es Kühne-Nagel, Kühne-Nagel puede no tener documentos de transporte, vehículos de transporte terrestre propios para la movilización de la mercancía. Y lo que hace es entonces subcontratar empresas de transporte debidamente habilitadas y demás para realizar esa movilización. Pero el documento de transporte multimodal emitido por ese agente de carga internacional es el que genera la responsabilidad, independiente que lo esté transportando la empresa de transporte X, de transporte terrestre X o Y, que tiene la condición para transportarlo, las condiciones de seguridad, está habilitada y demás. Pero el responsable es el emisor o quien generó la operación de transporte multimodal. Hay otras empresas que sí tienen la posibilidad de tener toda su infraestructura y son vehículos propios de los operadores de transporte multimodal y así lo manejan con vehículos propios, pero hay otros que pueden hacer esa operación de subcontratación, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. Información que contiene, pues básicamente la misma que encontramos en el documento de transporte marítimo o transporte aéreo. Recuerden que la condición de la multimodalidad la determina esa información adicional que puede tener el consignatario de operación de transporte multimodal o operación en DTA, tránsito aduanero, y que puede entonces
identificarse de correcta forma si así está emitido y ya aplicarlo como tal en cuanto a la información que se contiene, que sería básicamente la misma, las partes contratantes, es decir, el embarcador, el consignatario, qué mercancía se está transportando, pesos, bultos, cantidades, descripciones y condiciones especiales de la mercancía. Es un documento negociable, vuelvo y lo digo, se puede endosar, se puede decir que el destinatario final no va a hacer uso de esa mercancía, no la va a legalizar, puede endosar este documento de transporte trasladando la propiedad y teniendo en cuenta todas las condiciones comerciales que ya habíamos hablado. Este es más o menos un formato de documento de transporte multimodal, es básicamente el mismo que un BL, que una guía aérea. No tiene muchos cambios en la información. Reitero que el cambio o la condición como tal se da allí en esa información de el consignatario. Sin embargo, vamos a ver aquí unos ejemplos, ya para finalizar, los ejemplos de estos documentos de transporte multimodal. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Entonces miren, ya de entrada volvemos a validar numeración, un número de identificación establecido. Identificación del operador de transporte. Aquí nos dicen quién es el operador de transporte. IW Freight. Correspondiente identificación y demás. ¿Quién es el embarcador de la mercancía? Aquí tenemos la empresa que embarcó la mercancía desde origen. ¿Quién es el consignatario? Entonces aquí relacionan al transportista habilitado para el transporte multimodal, Interworld Freight, que es este mismo, IW Freight. Aquí omitimos no mostramos la información de la empresa importadora, pero esa empresa debe de tener habilitado un depósito. Miren, aquí sí está, depósito privado. En este caso es un depósito para transformación o ensamble. Puede ser un depósito aduanero, público o privado o una zona franca. Lo importante es que esté identificado aquí en esta zona y que diga que es una operación de transporte multimodal o es una operación en tránsito aduanero y se identifique correctamente los intervinientes allí. En este caso, la empresa de transporte y la empresa receptora final de la mercancía. Y el resto de información que ya hemos visto en las otras, en los otros documentos. Desde Chongqing, China, hasta Buenaventura, con destino final Pereira. Primer movilización, Chongqing, Buenaventura en el modo 1. Por aquí tenemos el modo 1. No, aquí omitieron el modo 3, que sería acá, en esta primer casilla. Aquí es modo 3, de Chongqing a Buenaventura, es decir, marítimo. Luego en el modo 1, que es carretera, desde Buenaventura a Pereira, y allí finaliza todo ese tránsito como tal. Miren que generan una sola información de todo el tránsito. Recordemos que ese tránsito no tiene la posibilidad de consolidar o desconsolidar mercancía. Es un movimiento, en este caso, de un contenedor que está siendo transportado a través de o aplicando la operación de transporte multimodal. Lugar final de la entrega o lugar de entrega final, el depósito privado que habíamos indicado aquí arriba. Aquí vuelven y lo reconfirman. Depósito privado para transformación ensamble X en la ciudad de Pereira. Descripción de la mercancía, vuelve y juega la descripción de la mercancía, debidamente identificada. Cantidad de paquetes, pesos, volúmenes. La identificación del contenedor o la unidad de carga que está transportando esa mercancía, que no puede ser abierto, que no puede ser modificado, que no puede ser cambiado y demás, por la condición de que no hay consolidación o desconsolidación de la mercancía. Los fletes, como les digo, no es necesario. El único que casi que obliga en esa parte es la cartaporte terrestre de mercancía. Casi que obliga a incluir esa información. El resto de documentos de transporte no.
Y pues este documento deberá ir debidamente firmado y sellado por el operador de transporte multimodal, que en este caso es esta empresa. En que la información es básicamente la misma, cambia un poco pues la determinación como tal de la operación de transporte, pero la información es básicamente la misma que encontramos en los otros documentos. Y aquí les quería entregar esta información adicional de los documentos que se venían o incluso aún se utilizan en cuanto a la posibilidad de tener esta información ya presentada a la aduana. Porque recuerden que la aduana, la DIAN, es la que finalmente autoriza que ese tránsito sí se pueda dar o no. Y aquí a través de este formato, el transportador, miren aquí nuevamente Interworld Freight, le solicita a la aduana su autorización para que el transporte continúe su curso al momento en que llega al puerto en Colombia, llámese Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, cualquiera de ellos, se presenta la operación ante la aduana para que permita que continúe su traslado, en este caso ya sería terrestre, hacia un destino final, que es ese depósito privado, público, en este caso un depósito privado para transformación en ensamble, y donde la mercancía entonces podrá continuar ya con la autorización de la aduana y con un seguimiento obviamente que la aduana tiene que hacer y con una confirmación de recibido de la mercancía en ese depósito al momento de que ya descarguen el contenedor allá, en ese depósito privado, que es un depósito aduanero, que es el ejemplo que estamos manejando, y que tiene obligaciones aduaneras, obligaciones ante la aduana. Una de esas obligaciones es decirle, señores aduana, ese tránsito que salió desde el puerto de Buenaventura, como es este ejemplo, con este contenedor, con esta mercancía, con destino a este depósito, ya fue recibido. Sin ninguna novedad o hubo alguna novedad, se presentó una diferencia en el sello, por ejemplo, del contenedor, el contenedor venía abierto, se presentaron menos unidades, en fin, todas esas novedades, notificaciones y demás deben trasladársele a la aduana para que ya la aduana tome las correctivas del caso o las decisiones del caso en cuanto a la verificación de mercancías. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Ahí estaríamos entonces dando por terminada nuestra información o nuestros contenidos correspondientes al módulo de coordinación de transportes. Tendríamos entonces ya toda la información desarrollada y debidamente entregada con estos últimos temas que nos quedaban pendientes o estos últimos documentos de transporte o documentos contractuales utilizados en el transporte de mercancías y que pues son necesarios y muy relevantes para todas las operaciones que se estimen hacer de movilización de mercancías. Así entonces, muchachos, estaríamos terminando nuestros contenidos, así que utilizamos toda la sesión del día de hoy, todavía nos quedan allá algunos minutos, pero pues estos minutos entonces serán destinados para recordarles que en la próxima sesión estaremos realizando entonces, permítanme, me ubico aquí en la plataforma, estaremos realizando entonces nuestro último parcial, nuestra última actividad evaluatoria. Allí en tiempo de sesión haremos una pequeña retroalimentación de los contenidos vistos, de la metodología utilizada, y pues como el cierre ya formal como tal del módulo. Y para el día de hoy quedará nuestra última actividad ya relacionada con las notas de seguimiento, que es un último foro participativo, que pues ustedes han hecho muchos aportes ya tanto en clase como en las otras actividades. Aquí haremos un último aporte en este foro que va a quedar habilitado en unos minutos.
relacionado también con la parte del transporte multimodal, que es un tema pues de mucha relevancia y que hemos venido desarrollando y trabajando. Ya con esto estaríamos rematando el tema de actividades relacionadas con la parte de seguimiento y con esa nota de seguimiento final que también se entregará oportunamente. Y en la última sesión entonces manejaremos ya la prueba virtual final. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Sí, profe. Gracias a los que están confirmando. Entonces, nuevamente les agradezco, compañeros, la participación, la asistencia, como siempre. Espero que los temas hayan quedado bien entregados, bien entendidos. Si tienen alguna duda o inquietud, pues recuerden que podemos utilizar todos los canales de comunicación disponibles. Y así estaríamos llegando entonces al final de este encuentro sincrónico del día de hoy. En unos minutos quedará disponible el video en plataforma. También la actividad del foro participativo final. Y ya con eso entonces quedaríamos listos para vernos en la última sesión dentro de 8 días. Listo, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Listo, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Muy bien, compañeros, muchas Profe, gracias a muchas gracias. ustedes. Muy bien. Ok, muchachos, que descansen y nos vemos entonces Muchas gracias. en 8 días. Igualmente, profe, que descanse. Listo, profe, luego. muchas gracias. Feliz noche.